bienvenido a esta nueva emisión de Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales. Usmani Torres y Nirka Talancón les agradecemos la sintonía y hoy estaremos conociendo detalles de la vida de uno de los mejores jugadores de futsal en los últimos 3 lustros. Un jugador que salió de las calles y supo sobreponerse a numerosos contratiempos hasta llegar a jugar un mundial de futsal. Para mí el futsal es pasión, es ganas de jugar fútbol, es lo que siempre me ha gustado de joven, el fútbol como tal. Empezó como un hobby en el barrio, en el Mundialito de Aguayo, y poco a poco fue ganando sentimientos y hasta que de manera oficial, y bueno, ya después de ser futbolista profesional era lo que deseaba hacer realmente y por lo que me sacrificaba. Sacrificio, mucho sacrificio como en todos los deportes que el atleta quiere lograr su objetivo, que es llegar a una selección nacional para defender a su país. Son muchos días a diario, entrenamiento, mañana y tarde, depende del tipo de entrenamiento que se esté realizando en ese momento, pero sí es mucho sacrificio, es tiempo fuera de la familia, te consume mucho tiempo de tu vida el estar dedicado a diario a los entrenamientos, pero bueno, al que le guste, como en mi caso, que quiera sacrificar ciertas facetas de su vida, le es muy satisfactorio cuando logra su objetivo, que es llegar a la selección nacional. Bueno, Ronald como jugador, para nadie es un secreto que es uno de los mejores jugadores que ha pasado por el futsal capitalino y también podemos decir, ¿por qué no?, por el futsal de Cuba. Es un jugador con una enorme calidad técnica. Son de estos jugadores que te pueden sorprender con cosas espectaculares y que son importantes para un equipo, sobre todo en su posición. Es un jugador que te da mucho equilibrio con respecto al juego a nivel colectivo. Pero pienso que más que como jugador es una gran persona, ¿no? He podido compartir con él alrededor de 7 años como entrenador de él aquí en el equipo municipal de 10 de octubre. Ronald es una persona que te suma mucho dentro del terreno de juego, pero también es una pieza importante también fuera del terreno de juego, por su carácter, por su carisma que tiene, por la manera que le llega a los futbolistas jóvenes de nuestro municipio. Y lo que representa también un poco con su calidad y sobre todo con su calidad humana, ¿no?, que es lo más fundamental, lo mejor que veo en su persona. Para mí es uno de los mejores jugadores que ha pasado, no solo por aquí, sino por Cuba. Cuba entero, uno de los mejores jugadores que ha pasado, ha aportado mucho al municipio, a la capital. A mí personalmente me ha aportado mucho. Los 2 años que jugué con él en el municipio me ha dado muchos consejos y he aprendido muchas cosas a él. Pero sí es muy buen pasador, sobre todo una persona con muy buen pie, a quien que tú le podías dar la pelota con total confianza, que sabías que no le iba a perder, y para el juego colectivo es fundamental, y sobre todo en el fútbol moderno hoy, que se requiere tanto de la posesión. Es importante un jugador así, ¿no? Sí, el físico mío no era el de los más corpulentos, pero bueno, esas carencias las suplía con el buen posicionamiento en el terreno, con la táctica que yo llevaba, con mi nivel técnico, y en base a eso trazaba mi partido tratando de conocer un poco a los rivales, ¿no?, las carencias, las debilidades y las virtudes de los rivales para poder yo lograr un objetivo en el partido, ¿no?, y ser mejor que ellos en ese sentido. No me imagino mi vida sin el fútbol. Viví momentos amargos, pero muchos más momentos felices, gracias al sacrificio y a todo lo que conlleva ser un atleta, ¿no?, y estar vinculado al deporte profesionalmente. No me lo imagino, creo que ha sido algo muy bonito en mi vida, para todo, para mí, para mi familia, para mi esposa. Siempre me han apoyado en mis largos tiempos de no estar en casa, de irme por la mañana a entrenar allá al Cerro Pelado y regresar a las 6, 7 de la noche, cansado, casi que bañarme o dormir para el otro día seguir en lo mismo, pero creo que ha sido algo muy bonito en mi vida y de lo que estoy muy agradecido, por supuesto, de haber integrado la selección nacional.
Josué Delunde llegó algo tarde al futsal y sus primeros pasos en este deporte los dio a mediados de los 90 en la cancha de la escuela Alfredo Miguel Aguayo del municipio 10 de octubre. Impulsado por un amigo futbolista, incursionó en el llamado Mundialito de Aguayo y a partir de ese momento comenzaría su idilio con el futsal. Yo comienzo a jugar fútbol en el barrio sobre los 13, 14 años de manera de hobby y de diversión, como todos los muchachos en ese entonces. Poco a poco, cuando va pasando el tiempo, es que me empiezo a interesar oficialmente para jugar oficial en los torneos que se jugaban en ese entonces. Por aquel entonces un amigo mío del barrio, Miguel Ángel Gándara, uno de los grandes jugadores de este país, es el que me inicia para empezar a jugar fútbol de manera oficial. El primer escenario donde empecé a jugar fue en los famosos Mundialitos de Aguayo, que son torneos que se hacen de barrio, donde pueden jugar todo tipo de jugadores, ya sea los que estaban en el equipo nacional, que también participan, como los muchachos de barrio. A partir de ahí se hacen en la escuela Aguayo. En ese entonces Aguayo tenía un equipo en los clubes de ese entonces que se llamaba Aguayo, y el entrenador me convoca, ¿no?, para participar para empezar a entrenar en ese equipo Aguayo, cuando esos los torneos se juegan en el estadio Martí del Vedado, que ya hace años no se utiliza, y es donde yo comienzo de manera oficial a incorporarme en el futsal. El cuarto torneo de verano en 1997 marcaría el debut oficial de Ronald Egoscue en competiciones provinciales. Con el equipo de Aguayo se ubica en el cuarto lugar del evento y anota un gol en la competición. Su buen rendimiento en ese certamen le llevaría, unos meses después, a formar parte del plantel de 10 de octubre, que finalizaría en la quinta plaza en el Campeonato Provincial de Futsal de La Habana. El debut me gustó mucho en el sentido que por las experiencias nuevas que te brindaba ese campeonato provincial. Yo empiezo con 10 de octubre, pero la realidad es que 10 de octubre tenía muy buen equipo en ese entonces. Varios jugadores de la selección nacional militaban en 10 de octubre. En ese tiempo la selección nacional completa casi era de La Habana, Ciudad de La Habana en ese entonces. Y me aportaba muchas experiencias nuevas. Después yo paso a jugar con el municipio de La Lisa. Producto de esto, contaba 18, 19 años y yo lo que quería era jugar fútbol. Y por lo que te decía, 10 de octubre tenía un equipo, era prácticamente un dream team que era muy complicado tener minutos. Yo lo que quería era jugar para desarrollarme. Por eso es que decido, el entrenador de La Lisa también me llama, Boris León, y comienzo a jugar por La Lisa. Y ahí es donde empieza en el tema provincial mi desarrollo como tal en el futsal. Después de un año alejado del futsal por el servicio militar activo, Ronald Egoscue vuelve a las canchas y con el equipo de La Lisa participa en los campeonatos provinciales de La Habana, donde llama la atención de los técnicos del QAB e industriales, que le convocan a la Olimpiada del Deporte Cubano del año 2000, a la Copa Revolución de ese mismo año y al Campeonato Nacional de Futsal de 2001. En La Lisa es donde yo me formo realmente como un jugador de futsal. Yo venía de la calle y con la técnica, la forma de jugar rápida que se usa en la calle, pero no con los principios básicos de futsal como tal, la táctica, las estrategias. Ahí es donde yo comienzo realmente a aprender a desarrollarme como futsalista. Y bueno, producto de los buenos resultados que tuvimos ahí, es donde empiezo a integrar por primera vez en los campeonatos nacionales el equipo industrial. Que es un primer campeonato nacional, creo que se empezaron en ese tipo de formato a partir del 2000, es que empiezan los campeonatos nacionales. Y es una experiencia muy agradable, muy bonita. La Aquí Chocolate se llenaba muchísimo en ese entonces por producto de la rivalidad que existe actualmente hoy entre Industrial y La Habana. Y habían en ese tiempo jugadores de provincia que tenían buen nivel, pero mayormente el nivel estaba concentrado en Industrial y La Habana en ese entonces. El tercer campeonato nacional de futsal en 2003 acabaría con el primer título de Industriales en estas lides y el primer gran triunfo a nivel nacional para un joven jugador que de a poco se iba ganando un espacio en las filas de la selección nacional con vistas al premundial de CONCACAF de 2004. Para nadie era un secreto que La Habana en ese tiempo tenía casi todo el equipo, era o equipo de selección nacional del mundial anterior o preselección. Industrial también tenía muy buen equipo, tenía varios integrantes de la selección nacional en ese entonces. Pero fue una experiencia bien bonita, bien agradable, aprendiendo mucho de todos esos grandes jugadores. Yo era muy joven, yo tendría 22, 23 años y verme envuelto con todos esos grandes jugadores que ya en esa época eran muy reconocidos por la afición y por el nivel técnico que traían, que muchos venían de la selección. Fue una experiencia bien agradable. La final la ganamos 2-0 contra un equipo de La Habana enaltecido con las grandes figuras y la Aquí Chocolate abarrotada. En ese tiempo muchos carteles, mucha pasión se vivía y
fue una gran experiencia. Sin embargo, una situación inesperada echaría por tierra el rendimiento de Ronald Ebosque en los entrenamientos y en los partidos de preparación, pues al darse la lista definitiva su nombre no aparecía entre los elegidos para buscar la clasificación mundialista. Ahí pasó un caso muy particular conmigo. En ese tiempo, como un mes antes, hacemos unos topes aquí con Trinidad y Tobago, México y Costa Rica. Yo creo que estuve bastante bien para hacer mi primer año con la preselección nacional. Y se dio una situación que estábamos en el Marrero y fue a verme un supuesto integrante de la delegación de Costa Rica como para que yo aceptara cuando fuéramos en el 2004, que era que tenían esa intención con los jugadores jóvenes en la selección nacional. Yo hablé con los directivos, les dije lo que sucedía y bueno, a raíz de eso, la realidad es que yo creo de alguna manera que eso condicionó el yo poder hacer la selección o no. En ese momento los directivos creo yo que no supieron llevar de forma correcta esa situación y no integró la selección nacional para ese premundial. Luego cuando se logra clasificar en ese año para el mundial nuevamente se me dicen que yo me incorporo a los entrenamientos de la selección nacional, pero no hago equipo igual. Supuestamente me dicen que, sí, no me dicen nada, no hago el equipo por decisión técnica y bueno, es entendible, ellos son los que toman las decisiones, pero bueno, creo que en ese momento yo me merecía estar en ese equipo y creo que injustamente fui separado. La exclusión de la selección al Mundial de 2004 fue un duro golpe para Ronald Ebosque, pero su empeño por trascender en el futsal le permitió seguir adelante. Ya como parte del principal equipo de la capital, La Habana, Ronald Ebosque se queda 3 veces a la puerta del título al caer en la final del Campeonato Nacional Antiindustriales en 2005 y Pinar del Río en 2006 y 2007. Esas derrotas en el torneo nacional serían compensadas con su inclusión en el equipo Cuba a la Copa Daimler Chrysler en Alemania, una experiencia inolvidable para el jugador salido de los mundialitos de Aguayo. Tomé la decisión de seguir adelante, ¿no? Es como un bache en el camino, pero pues yo quería representar mi país, representar Cuba, lograr en un futuro acceder a algún mundial y por eso seguí entrenando. Entrenamos, logramos ir a Alemania, que era un tope de preparación. Jugamos algunos partidos de sala, otros eran como una especie de fútbol 5, porque en ese tiempo allá no tenían canchas como tal de futsal. Pero la gira fue muy productiva, representar tu país por primera vez en un continente europeo donde el fútbol es tradición y era muy excitante y para mí fue muy productivo esa gira. La historia de Ronald Ebosque en el futsal tendría otra vuelta de rosca en 2007, cuando el jugador de 10 de octubre vuelve a quedar fuera de la selección nacional a los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro. Una situación que alejaría unos años de las canchas al que es, a día de hoy, el máximo ganador de títulos en campeonatos nacionales. En los Panamericanos creo que hicieron una injusticia conmigo igual, siendo sincero, yo merecía, si mal no recuerdo, en ese tiempo no hubo muchos topes de preparación, por lo tanto lo que se dijo era que todo iba a ser el campeonato nacional, las olimpiadas de deporte cubano en ese tiempo y el rendimiento que tuviera uno, y yo creo que mi rendimiento en ese entonces era más que meritorio para hacer el grado para los Panamericanos, con todo lo que conllevaba un deporte de eventos múltiples, donde van todas las delegaciones de todos los deportes, que es algo único en algunos deportes, ¿no? No me escogieron, bueno, decisión técnica de los entrenadores, ellos están en todo su derecho, pero igual te digo, creo que fue un poco injusto de mi parte. Ya en el 2008 sí, ni me presento a entrenar, no, me voy un poco de fútbol y no me presento al entrenamiento de ese ciclo olímpico del 2008, como que me desencanté de lo que me había sucedido y seguí con mi vida. Después de 3 años ausente del futsal nacional, Ronald Ebosque reaparece en el campeonato de 2011. El título alcanzado por La Habana y su buena actuación en el torneo le devolvería a las filas de la selección nacional que se alistaba para el premundial de CONCACAF de 2012. Sin embargo, el debut de Ronald en el principal certamen del área no terminaría de la mejor forma, al no poder la selección cubana clasificarse por 5ª ocasión consecutiva a un mundial. El premundial del 2012 fue bastante complicado. El primer partido lo ganamos, pero en el segundo partido perdemos 2-1 con Costa Rica, un tremendo partido que incluso tuvimos tiros de sexta falta que pudimos empatar y perdimos. Y luego perdimos con México y no pudimos clasificar. Mi primera participación premundial, bastante tensión, bastantes nervios, porque ya son otras normas, otras reglas, es un evento ya premundial que tiene ciertos protocolos, pero creo que me fue bien. El equipo no es una pena que no haya logrado clasificar, pero
pero sirvió la experiencia para futuros torneos. Luego de la eliminación de la selección nacional en el premundial de Guatemala, todo el accionar del futsal cubano se centró en los eventos nacionales y Ronald Bosco disfrutó sendas alegrías en los años 2013 y 2014. Primero ganó con La Habana su tercer título insular y después disfrutó a plenitud su primera corona provincial con 10 de octubre. Dos certámenes en los que el Aquí Chocolate se abarrotó para disfrutar del mejor futsal que se juega en Cuba. Para mí ganar ese título fue bastante satisfactorio, sobre todo por la afinidad que nos une. Sabes que en 10 de octubre nos llevamos muy bien y la gente respira fútbol y en realidad entrenamos bastante para ese provincial, para tener ese título. Creo que bien merecido, ese torneo lo ganamos. En ese momento creo que era el equipo que mejor jugaba futsal dentro de las carencias que tenemos, ¿no? Pero por lo menos táctica y estratégicamente era el que mejor estaba preparado. Y nada, creo que te digo, lo merecíamos y los muchachos lucharon y lo ganamos, ¿no? En la final le ganamos 4-0 a Centro Habana, igual, con Aquí Chocolate abarrotada, la gente con mucha pasión, la gente con muchas ganas y muy contento realmente con ese triunfo. El año 2014 marcó un punto de giro en el futsal cubano al desplazarse las secciones del Campeonato Nacional hasta Santiago de Cuba y alzarse con el título un equipo de la región oriental. Granma sacó a La Habana de la final y privó a Ronald Bosco de su cuarta corona nacional en un torneo donde los capitalinos confiaron en extremo en su calidad individual y terminaron cediendo el trono. Cambió definitivamente el futsal. La Habana tiene la idea que el futsal, se dice que el futsal de Cuba está en La Habana y no es menos cierto. La mayoría de los jugadores del equipo nacional son de La Habana, pero eso sucede, lo que sucedió, que a veces uno como que peca de confianza y piensa que es superior al resto. En ese torneo Granma estuvo muy bien. Granma de ahí tiene 3 jugadores del equipo nacional y lograron su objetivo, se enfrentaron a nosotros y nos supieron ganar el partido clave, ¿no? De ahí Granma se ha mantenido en lo que es los 3 primeros lugares de futsal. Actualmente hoy es la semifinal de la Copa de la Bel y ellos están ahí, juegan. Entonces sirvió de llamada de atención, para seguir en la medida de lo posible perfeccionando el futsal en la capital, seguir trabajando fuerte y conocer que poco a poco las provincias han ido elevando su nivel y ya no se gana tan fácil como se ganaba en años anteriores, que actualmente hay provincias que han elevado el nivel y está bastante parejo, no es un partido de puro trámite, hay que esforzarse bastante para lograr un buen resultado. Tras lo sucedido en Santiago, los jugadores capitalinos se llamaron a capítulo y recuperaron el título nacional en el campeonato desarrollado en Las Tunas en el año 2015. Resultado que repetirían 2 años después en el regreso del futsal a la Aquí Chocolate, luego de par de torneos por el oriente del país. Con 37 años a sus espaldas, Ronald Bosco sumaba su 5ª corona nacional y se convertía en el jugador con más victorias en estas lides dentro del futsal cubano. Un merecido premio a una carrera marcada por el sacrificio y las ganas de triunfar de un jugador diferente, que creyó en su visión del juego más allá de las ideas estrictas del entrenador de turno. No, fue bueno que ese final había ese morbo con Granma, de que Granma tiene buen equipo, te digo, tiene 3 jugadores en la preselección nacional, pero creo que lo enfrentamos bien el partido. Habíamos hablado sobre el tema de marcar a ciertos jugadores, la forma de llevar la táctica y creo que se logró. El partido fue bastante apretado, después al final fue que estuvo un poco holgado, pero no refleja como tal realmente lo del partido. El partido estuvo bastante parejo y apretado, vamos a estar 2-1 hasta casi al final del partido. Y creo que lo subimos a sacar adelante, los jugadores salieron concentrados, se llevó a cabo la táctica que en ese momento nos dijeron, la forma de jugar, y eso dio al traste que el resultado fuera satisfactorio para nosotros. Los mejores momentos de Ronald Bosco en la selección nacional se producirían en 2016, cuando el plantel conducido por Clemente Reynoso ganó el torneo del Caribe disputado en La Habana y luego obtuvo su clasificación al Mundial de Colombia al finalizar en la 4ª posición del premundial de CONCACAF desarrollado en Costa Rica. En el premundial creo que estuvimos bien, llevábamos ya varios topes de preparación y llevábamos con cierta confianza de lo que te da el nivel de juego. Se nos complicó un poco porque Curazao, el primer partido, llevó 2 o 3 jugadores que juegan en Liga Europea que se reforzaron y no era el mismo Curazao que estaba aquí en la selección y el partido fue bastante diferente. Con Canadá creo que fue el mejor partido que jugamos en cuanto a concentración. Llevamos a tener una diferencia bastante holgada con Canadá, pero en los minutos finales
se nos complicó el partido y Canadá nos empezó a tocar y metió unos cuantos goles en varios minutos. El futsal es así, tienes diferencia de 2 o 3 goles y no es tan diferente el partido, en unos minutos se te puede virar. A decir del jugador de 10 de octubre, la victoria contra Canadá en el partido de cierre del Grupo B, que dio a Cuba el pase mundialista, ha sido su mayor satisfacción en más de 2 décadas en el futsal. Ese 2016 fue un año bastante fructífero para el futsal, por supuesto clasificamos, fuimos al premundial y clasificamos después para el premundial, tuvimos varios top de preparación. Esa es la idea que yo creo que deben seguir, el priorizar los top de preparación, mejorar poco a poco el nivel, ya que en el exterior la gente estila el camino hacia el profesionalismo y por lo tanto van mejorando cada vez su sistema de juego, van viendo más videos, van topando y van elevando su nivel táctico y no podemos quedarnos atrás, sobre todo con países del área. La participación en el Mundial de Colombia y la posibilidad de coincidir en el mismo escenario con los mejores futsalistas del mundo sería algo anecdótico para contar a sus amigos y en el futuro a su pequeño Lucas. El Mundial, sensaciones muchas, es un mundo completamente nuevo, te encuentras con los mejores jugadores del mundo, los ves ahí con las selecciones, está Brasil, con Falcao, Portugal, Ricardinho, es otro mundo completamente diferente incluso al premundial. Las sensaciones que te deja es que todavía nos falta mucho camino por recorrer. El nivel en el futsal mundialista es muy alto, incluso para selecciones que tienen mucho más tradición que Cuba. Pero eso no nos puede tomar por sorpresa, eso se sabe. Lo que pasa es que tenemos que, creo yo, seguir trabajando en ir mejorando poco a poco y para mantenernos en ese nivel, al menos en el área, poder pelear con Costa Rica, con Guatemala, que son los países aquí que es la potencia de futsal. Pero el mundial es una experiencia totalmente agradable y, como te digo, el nivel está excesivamente alto. En 2018 y tras levantar con su querido 10 de octubre su segundo título provincial, Ronald Egoscue decide poner fin a su carrera en el futsal. Ni la petición de sus compañeros de continuar un año más, ni la pasión por el deporte hicieron cambiar de parecer a ese muchacho que por embullo conoció el futsal en la cancha de Aguayo y luego debió sobreponerse a numerosos escollos para representar a su país. A pesar de que no imagina su vida sin el futsal, Ronald Egoscue ya pasó página y ahora entra en un nuevo escenario donde se contentará orientando a los jóvenes jugadores de 10 de octubre y sobre todo velando por el pleno desarrollo de su hijo Lucas, quien seguro crecerá escuchando las historias de su padre en el futsal y por ahí a lo mejor se anime a seguir sus pasos. Yo creo que llega un momento en la vida en que tú tienes que saber cuándo decir basta, ¿no? Sobre todo en lo deportivo. Para seguir a este nivel hay que seguir entrenando ahora para la Copa de la B, para el Campeonato Nacional y ya hay un momento en la vida que yo creo que es el correcto en decir basta, a pesar de que físicamente me retiré bien porque estaba entrenado y perfectamente podía haber seguido jugando. No es por nada deportivo ni de que físicamente o técnicamente haya bajado el nivel, ¿no? Simplemente es un momento en mi vida que creo que es el correcto de dejar el fútbol, ¿no? Y seguirlo como aficionado, ahora en calidad de aficionado, pero creo que es el momento idóneo para ya retirarme de las canchas. En cuanto a títulos, bueno, ganemos, tengo el título provincial, los títulos nacionales, el campeonato nacional, pero creo que me faltó un poquito quizás en el sentido técnico de lograr más goles, de poder atacar más en algún momento, pero muy contento con el resultado, con mi trayectoria. Siempre uno quiere hacer un poco más, cuando uno revisa su trayectoria puede tener algunas lagunas, algunos momentos que dijo podía hacer esto mejor, podía hacer esto de otra manera, pero muy contento con el resultado y con el cariño y el apoyo que me han dado los aficionados y los jugadores que querían que yo siguiera jugando, pero como te decía, creo que es el momento de decir basta. Tengo algunos títulos del campeonato nacional, a poder haber integrado el equipo nacional tantos años, poder haber participado en el mundial, que es el máximo deseo, por lo menos en el futsal, ¿no? El evento máximo, de haber sido campeón con mi municipio, bastante contento y sobre todo el ganarme el cariño de los tantos jugadores, ¿no? Que me llevo muy bien con ellos y eso, el cariño de los jugadores, además de los títulos, ¿no? Y haber vivido momentos muy lindos en el futsal de la capital. Creo que el momento más agradable de mi carrera fue ese triunfo con Canadá en el premundial, por lo que representaba, ¿no? Que era nuestro pase al mundial y en mi caso mi primer mundial. Y lo vivimos con bastante intensidad, los muchachos súper contentos, los entrenadores, todo el cuerpo técnico, por todo lo que representaba, que era volver a estar en una cita mundialista del equipo Cuba.
Decepciones, el no haber integrado en algunas ocasiones el equipo nacional para el primer premundial, para el Panamericano, pero bueno, son momentos en la vida que te sirven como experiencia en lo futbolístico para seguir esforzándote cada día más y que los entrenadores vean en ti el deseo y sobre todo el nivel técnico que merecido para estar en ese momento en el equipo nacional. Y el futsal yo creo que de alguna manera tiene que idear la forma de volver a traer esa pasión en los aficionados y sobre todo en los jugadores. Ahora hay muchos jugadores, varios jugadores jóvenes que vienen de la calle, como salí yo, como salen otros tantos, pero llegan con ciertas carencias, entonces hay que sobre todo la parte táctica, trabajar bastante. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de detalles de la vida de Ronald Egoscue, un jugador que desde las calles llegó a un mundial de futsal y que es de los mejores de la historia de estos 3 lustros en Cuba. Usted recuerde que esto es Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí en Cuba. Hasta la próxima. Chao.